hemos estudiado la primera trompeta y hemos visto que las trompetas tienen que ver con los juicios de Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, pero Dios también es un Dios justo. Es un Dios que no pasa por alto la maldad de los seres humanos. A veces pensamos que nosotros podemos burlarnos de Dios, pero no es así. Dios siempre, siempre le dará al hombre su merecido. ¿Por qué? No tanto porque Dios sea un Dios vengativo, sino porque Dios ama a los seres humanos y Él no quiere que la maldad se desarrolle en todo el universo. Vimos que las trompetas están relacionadas con los juicios de Dios. El pueblo de Israel había quitado la vida al Mesías. Y en la primera trompeta nosotros vimos cómo Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Y ahí al pueblo de Israel se le representó como árboles, como hierba, y Dios actuó sobre los árboles y sobre la hierba. En el año 70 vino el juicio sobre Israel y no quedó piedra sobre piedra que no sea destruida. Alguna vez los conversé que visité Israel. En Israel nosotros lo único que podemos encontrar de lo que fue el templo, ese templo hermoso que fue construido para la gloria de Dios, fue barrido. No queda nada. En ese lugar hoy se levanta una mezquita para adorar a otro Dios diferente. ¿Por qué? Porque el pueblo rechazó al Señor Dios de la vida. Mis amigos, estas cosas que nosotros vemos allí, nosotros vamos a Israel, encontramos una simple muralla que se llama el Muro de los Lamentos. Fueron los juicios de Dios que terminó con lo que es el pueblo de Israel. Aunque hoy hay gente que es israelita, que está en diferentes lugares, y yo quiero decirles, yo no estoy en contra del pueblo de Israel. Al contrario, Dios le llamó mi especial tesoro, pero los juicios de Dios llegaron por haber rechazado al Mesías. Ahora vamos a entrar en el segundo ángel y él habla algo especial, el toque de esta segunda trompeta. Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, se precipitó en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué es lo que hay allí? Cuando nosotros estudiamos esto, nosotros necesitamos entender los símbolos que hay allí. Hablamos la otra vez acerca de los símbolos. Cuando se habla de agua, de mares, significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí nos habla de una montaña ardiendo que es precipitada en el mar. Entonces ya podemos imaginar, esto tiene que ver que va a caer sobre seres humanos, sobre gente, sobre pueblos, sobre muchedumbres, naciones y lenguas. Este es el propósito. Ahora, ¿por qué se tocó esta segunda trompeta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue el objetivo por el cual Dios envió algo especial sobre un grupo especial de personas? En el versículo 9 dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y 9. La pregunta es, ¿en el Antiguo Testamento hay algo parecido? Sí, hay algo parecido. Dios obra sobre las aguas. Dios hace algo. Noten en el libro de Éxodo, el capítulo 7, el versículo 20 y 21. Ahí nosotros vemos una de las plagas que cae sobre la nación egipcia. En Éxodo 7:20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río y en presencia del faraón y sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Esta es una plaga que Dios mandó sobre esta nación. ¿Por qué?
porque esta nación se había negado dar oído a las palabras de Dios. La palabra de Dios es: deja salir a mi pueblo, deja que mi pueblo salga para servirme. Pero el faraón, ¿qué pensaba? Él se creía que era Dios, él se creía autoridad sobre Dios, y Dios le envió una plaga para mostrarle que Dios, el Dios Todopoderoso, siempre está en control de las cosas. En el verso 21 dice: asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Esto era real. Éxodo 7, 20 y 21 nos muestra esta primera plaga, una plaga que dañaría la nación de Egipto. Esta primera plaga que viene sobre Egipto es la más importante. ¿Por qué? Porque esta plaga lleva un dolor tan grande a esta nación, porque la única agua que tenía Egipto era la del río Nilo. Y para los egipcios esto realmente era valioso. ¿Por qué? Ellos consideraban al río Nilo como su Dios. Para ellos el río era el Dios, lo más importante que ellos tenían. Y el Señor le mostró que el Dios de los cielos era superior al Dios del río. Y Dios permitió que este río se convirtiera en sangre. Mis amigos, hay una lección que nosotros tenemos que aprender. Nuestro Dios está por sobre todas las cosas. Dios es un Dios que está en control. Y Dios muestra que los dioses que los hombres nos creamos no sirven ni tienen más poder que el Dios de los cielos. En el libro de Jeremías, el capítulo 51, el versículo 25 dice: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de la peña, y te reduciré a un monte quemado. Allí nos está hablando el Señor de algo como Babilonia, que le reduciría a un monte quemado. Está hablando de una nación, y a esta nación le compara como si fuera una montaña. En el versículo 26 encontramos algo más. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento será, ha dicho Jehová. Y eso es exactamente lo que pasó con Babilonia. Cuando los babilónicos se rebelaron contra Dios y llevaron cautivo al pueblo de Israel, Dios hizo tantas cosas para que Babilonia pudiera reconocer que hay un Dios en los cielos. El rey Nabucodonosor llevó gran parte del pueblo de Israel cautivo a Babilonia. Entre ellos fueron hombres sabios como Daniel. Daniel era un profeta de Dios, un hombre al que Dios le había escogido para darle una visión y mostrarle el mundo y todo lo que pasaría a través de la historia. Daniel es uno de los hombres más importantes de la historia en la profecía. Él estuvo en Babilonia. Él interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor se convirtió y vino al Señor. Fue un hombre muy duro, pero tarde o temprano vino al Señor. Qué hermoso. Un día usted y yo veremos al rey Nabucodonosor con los redimidos allí en el reino de los cielos. Pero el Señor habla sobre Babilonia y Él dice que traería juicio. ¿Por qué? Porque aunque Nabucodonosor aceptó y decidió hacer la voluntad de Dios, su hijo no hizo lo mismo. Él hizo todo lo contrario, se rebeló contra Dios, mandó a traer los vasos sagrados del templo de Dios y profanó las cosas de Dios. Entonces Dios mandó juicio sobre Babilonia. Los medos y los persas invadieron Babilonia y destruyeron. Y Dios entonces mostró en esta profecía
que llegaría el tiempo en que vendría el juicio sobre Babilonia, por cuanto Babilonia había oprimido al pueblo de Dios. Nosotros vemos que esta segunda trompeta que el ángel toca, esta trompeta avanza de una manera interesante y muestra como una gran montaña ardiendo que se precipita en el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que viven, que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Cómo nosotros entendemos esto? ¿Cómo interpretamos nosotros estas cosas? ¿Cómo nosotros podemos entender que esta Babilonia sería destruida, sería acabada? El Señor nos muestra de una manera interesante que todo esto pasaría. ¿Para quiénes? Para aquellos que opriman al pueblo de Dios, para su especial tesoro. Él menciona y nos dice: subió el mar sobre Babilonia, de las multitudes de sus olas fue cubierto. El mar se alza y destruye la montaña. ¿Cuál es el mensaje que está aquí? Este es un mensaje que va más allá de lo que nosotros quizás podemos entender. Jeremías, en el capítulo 51, el versículo 63 dice: y cuando acabes de leer este libro, lo atarás a una piedra y le echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mar que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Babilonia, dice, será hundida, será como tirada al mar, destruida. ¿Cuál era el mar? El mar eran los medos y los persas que invadieron Babilonia y que destruyeron y acabaron. No dejaron nada de ese reino, y todo esto ahora pasó a mano de los persas. Babilonia iba a ser quemada, iba a ser destruida e iba a ser echada en el río Éufrates. En el libro de Daniel nosotros vemos que el pueblo de Dios, al final de la historia, se convierte en una gran montaña. Si usted ha estudiado el libro de Daniel, en el capítulo 2 se muestra la historia del mundo, de este mundo, cómo iría en proceso. Allí se habla de 4 grandes reinos. Se habla de Babilonia, luego se habla de los medos y los persas. Después estos serían conquistados por los griegos y más tarde surgiría el imperio romano. Pero al final del imperio romano vendría una mezcla entre hierro y barro que representan naciones divididas. La antigua Babilonia se mostró que iba a ser destruida, y en el libro de Apocalipsis los hijos de Dios que fueron cautivos a Babilonia muestran una imagen que fueron maltratados, que sufrieron en el cautiverio. Pero Dios es un Dios que juzga, es un Dios que siempre traerá una respuesta para su pueblo, para que ellos no queden sin el juicio. Mis amigos, los juicios de Dios sobre la tierra siempre vendrán. Dios es un Dios justo. Nadie que hace lo malo puede mantenerse siempre diciendo: nada me va a pasar. No, mi amigo, la maldad siempre tiene su recompensa. Es mejor buscar el lado de Dios. Cuando nosotros nos vamos del lado de Dios y hacemos la voluntad de Dios, Dios promete su cuidado, su protección, su amor, su tierna ternura. Él es un Dios que cuida de sus hijos, que los ama y los ama tanto. No los abandona en medio del sufrimiento, no los abandona en medio del dolor. Yo le digo, querido amigo, usted está sufriendo, usted está pasando por momentos difíciles. Hay un Dios en los cielos. Él no se ha olvidado de usted. Él no se ha olvidado de su familia. Él no se ha olvidado de la gente que le está haciendo daño a usted. No, mi amigo, Dios no se olvida. Dios tiene siempre presente a sus hijos.
Quizás hoy día usted no ve que Dios actúa, pero pasará un poco de tiempo y Dios actuará. Los justos siempre serán protegidos por Dios y los justos siempre recibirán el bien que Dios tiene para ellos, así como los malos también tienen su recompensa. Busque el lado maravilloso de Dios y deje que Dios obre en su vida y en la vida de su familia. Dios dice algo interesante. En el libro de Isaías, el capítulo 46, versículo 2 en adelante, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escapar de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir al cautiverio. Esto está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue al cautiverio con Babilonia. El pueblo de Israel sufrió allí en medio de la esclavitud, en medio del sufrimiento. Ellos pasaron días muy difíciles, pero el Señor todavía enviaba mensajes. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Este es un mensaje hermoso. Oh casa de Israel, oh pueblo de Israel, tú que has sido llevado desde la matriz. Y esto me hace pensar, amigos, en este mundo, todos los seres que venimos a este mundo, estamos en los planes maravillosos de Dios. Todos los que nacimos, hemos nacido para vivir eternamente, pero Dios no nos obliga a vivir eternamente. Dios nos da la libertad de escoger, de elegir. Esa libertad que Dios nos da es lo maravilloso que el ser humano tiene. Dios nos dice que nos llamó desde la matriz. Dios nos dice que nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Antes de que nosotros naciésemos, ya estuvimos en la mente de Dios. Piense esto. Dios pensó en usted, Dios pensó en su familia, Dios pensó en sus hijos, Dios pensó en todo lo que usted es y lo que su familia es. Pero Dios le cuidó desde que estuvo en el vientre de su madre y le dio la vida. Hoy usted tiene la vida, pero Dios le dice: hijo mío, dame tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Y eso de mirar nuestros ojos, mirar con nuestros ojos el camino de Dios, nos da la certeza y nos da la seguridad. En el verso 4 nos menciona algo muy interesante. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Qué hermoso pasaje de nuestro Dios. Este pasaje nos muestra que Dios nos soporta, que Dios nos ama y dice: yo te he llevado, te he cuidado hasta la vejez. Quizás usted tiene ya unos años en la vida y usted cree que por la edad usted ha sido abandonado, que la gente cuando ya llega a la madurez, cuando ya llega a los 65 años, lo jubilan, lo archivan. Para los hombres ya no valemos. Pero yo quiero decirle una cosa, amigo. Usted para Dios es valioso. No importa cuántos años tenga. Si de su trabajo le jubilaron porque creen que ya no sirve, para Dios sirve. Piense un poquito en Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis. Juan, a los 90 años, Dios le buscó en la isla de Patmos y allí a los 90 años él escribió este libro maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios cuidó a Juan. Le cuidó desde niño, le cuidó cuando era joven, cuando Juan se acostaba en el pecho de Jesús y era el discípulo amado. Tanto lo amó Jesús a Juan que él lo conservó y le conservó hasta los 90 años, dándole ¿qué? Un mensaje para el mundo entero. Para Dios los años no cuentan. Así que mi amigo, no importa la edad que usted tenga,
Dios es un Dios que le cuida, un Dios que le ama, un Dios que le protege, un Dios que valora lo que usted es, porque los seres humanos valemos todo el tiempo de nuestra existencia. Si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos, no importa lo que seamos, para Dios somos el especial tesoro. Por eso el Señor nos habla de que Él cuida de sus hijos. Los juicios de la primera trompeta vinieron sobre el pueblo de Dios, sobre el especial tesoro de Dios. El juicio de la segunda trompeta no cae ya sobre los hijos de Dios, sino viene sobre un grupo diferente. ¿Cuál es este grupo diferente? Cuando el ángel toca la trompeta, como una gran montaña ardiendo se precipitó en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. En el Antiguo Testamento, los hombres eran simbolizados como peces. Usted va a decir, ¿hombre simbolizado como pez? Sí, en el libro de Habacuc, el capítulo 1, el versículo 14 dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar. Este pensamiento es interesante. Cuando Dios habla de hombres, también dice que peces. Los haces como los peces del mar. Algo que nosotros necesitamos entender más de una cosa. Necesitamos nosotros pensar que Dios muestra aquí que el mar representan las naciones que están en oposición a los hijos de Israel. Hay multitud y muchos pueblos que oirán ruidos como estruendo de mar, como murmullo de naciones que harán alboroto, como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos y serán ahuyentados como los montes delante del viento, como el polvo delante del torbellino. Isaías capítulo 17, versículo 12 y 13. Entonces entendemos que los mares es símbolo de gentes, de pueblos. Los barcos, ¿qué simbolizan los barcos? Los barcos representan el orgullo humano. Isaías en el capítulo 2, versículo 16 dice, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatido y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías capítulo 2, versículo 16 y 17. El mar representa el río de Babilonia, el río Éufrates, como el río Nilo en los egipcios. Los mares y los ríos tenían una representación. El segundo ángel tocó la trompeta. Como una gran montaña ardiendo se precipitó en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió así la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Aquí ya nosotros vemos varias cosas que necesitamos analizar, que necesitamos pensar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que representan estas imágenes? Estas imágenes tienen que ver con los enemigos del pueblo de Dios, con el pueblo que había quitado la vida al Mesías. Aquí aparece un juicio que viene contra los que oprimen al pueblo de Dios. Después de la cruz hay una idea interesante. Cuando quitaron la vida a Cristo Jesús, se unieron el pueblo judío junto con el imperio, con la gente del imperio romano. Pero una vez que Dios juzgó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue cautivo, fue destruido, fue dañado. Pero entonces ahora vino los juicios de Dios sobre aquellos que destruyeron al pueblo de Dios. O sea,
al imperio romano. Dios mandó un juicio sobre los romanos. Estos también recibieron el castigo por haber destruido al pueblo de Dios. Mis amigos, hay algo que nosotros necesitamos entender. Si los hijos de Dios hacen cosas indebidas, hacen algo malo, recibirán su castigo. Pero cuando el pueblo de Dios se arrepiente, cuando un hijo de Dios vuelve otra vez a las manos del Señor, Dios entonces va a obrar de una manera especial, va a destruir a los que están destruyendo a los hijos de Dios. Y esto es lo que pasó en la segunda trompeta. ¿Por qué? Ahora vino la destrucción sobre el imperio romano. El imperio romano fue destruido por la invasión de los bárbaros que vinieron, por esas tribus que vinieron y destruyeron uno de los imperios más extraordinarios de la tierra. Cuando cayó el imperio romano, cayó la ciencia, cayó todo lo que tenía que ver con la sabiduría, con el conocimiento que había habido en ese tiempo. La ciencia de ese tiempo pasó a otro pueblo, ya no quedó más entre los romanos. Y vino un tiempo de oscuridad, de tristeza sobre las naciones. ¿Por qué? Porque ellos habían destruido al pueblo de Dios, habían quitado la vida al Mesías, habían destruido todo lo que era preciado para Dios. Roma fue destruida. Roma no quedó más. Roma está relacionado con Babilonia. Noten cómo escribe Pedro en 1 de Pedro 5:13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, mis amigos. Siempre relacionaron los primeros cristianos a Roma como Babilonia. Entonces, esta montaña ardiendo representan los pueblos que destruyeron a lo que es el imperio romano. Se acabó el imperio romano, fue destruido todo, pero una cosa quedó que Dios siempre está en control de este mundo. Dios es ese Dios que está en control. La explicación es que Roma va a caer bajo los mares de las naciones y el imperio romano cayó con todos los que vinieron y que estaban allí. Los bárbaros entraron, destruyeron y acabaron con el imperio romano. Las aguas se convirtieron en sangre. Se acabó todo lo que ellos habían construido y después de esto vino mucho sufrimiento. La Edad Media que se conoce fue la edad más triste para la sociedad porque toda la sociedad sufrió la caída de esto. Todo quedó destruido. El conocimiento de la Edad Media pasó de los romanos a los islámicos. ¿Usted sabe esto? Los islámicos tomaron control, pero mis amigos, Dios todavía está en control. Que Dios le ayude a seguir adelante, porque Dios es un Dios bueno y maravilloso.